Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y vamos a empezar con la tercera parte del sistema digestivo para la materia Anatomía y Nutrición de la UBA. Vamos a ver esófago y estómago. Ahí vamos. Bueno, vamos a repasar algunas generalidades del sistema digestivo que ya habíamos visto antes. El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y sus estructuras asociadas. El tubo digestivo comprende desde la boca hasta el ano, incluye la faringe, el esófago, el estómago, el intestino y el ano. El intestino obviamente tiene muchas porciones y mide alrededor de unos 9 metros. Y las estructuras asociadas son en la boca, la lengua, los dientes y las glándulas salivales, y luego el hígado, el páncreas y la vesícula biliar que se vinculan con el duodeno. Continuamos. Bueno, vamos a repasar también las generalidades del tubo digestivo. Ya habíamos hablado que el tubo digestivo tiene desde el esófago hasta el ano 4 capas bien definidas. Estas capas van a ir variando a lo largo del tubo digestivo. A nivel del esófago vamos a tener un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y a partir del cardias se va a convertir en un epitelio cilíndrico simple que va a ir teniendo distintas características a lo largo del tubo digestivo, pero se va a conservar este tipo de epitelio cilíndrico simple hasta el ano, que vuelve a ser un epitelio estratificado plano. Más allá de eso, siempre va a haber 4 capas. La capa mucosa va a tener el epitelio siempre va a tener por debajo una estructura de tejido conectivo que lleva los vasos que nutren el epitelio, entre otras cosas, que se llama lámina propia. En algunos sectores esta lámina propia va a tener glándulas, en otros no, ya lo vamos a ir viendo. Y siempre va a haber una capa de músculo liso que es la muscular de la mucosa. Entonces, repetimos, la primera capa, la que está más en contacto con la luz, la más interna, es la mucosa, que a su vez se distingue en 3 capas: el epitelio, la lámina propia, que es el tejido conectivo que está por debajo, y termina en una capa muscular que es muy prominente en el esófago, es lo que ven acá con la doble flecha, y en otros lugares se hace más sutil. Por debajo de esa capa muscular de la mucosa encontramos nuevamente tejido conectivo, generalmente con una porción bastante densa, irregular, que es la submucosa. En algunos sectores también va a haber glándulas a nivel de la submucosa y en otros no. Eso ya lo vamos a ir viendo cuando veamos cada órgano en particular. Externo a la submucosa vamos a encontrar la capa muscular propia del tubo digestivo, que comienza con músculo estriado esquelético a nivel del esófago, músculo estriado visceral, mejor dicho, pero con músculo estriado en el primer tercio del esófago, y luego va a ser todo músculo liso hasta el nivel del ano nuevamente. Y por fuera vamos a encontrar una capa que recubre a las otras 3, que si es de tejido conectivo se va a llamar adventicia, como es en el esófago, y si es un epitelio plano simple que lo lubrica, se va a llamar serosa y se va a corresponder con la cara visceral del peritoneo. En la imagen lo que vemos es un corte de esófago. Se ve la mucosa con la muscular de la mucosa. La mucosa termina acá, en este nivel que les estoy marcando con el cursor, que es donde termina la muscular de la mucosa, que se ve un poquito más eosinófilo. Y por debajo vamos a ver esta estructura que es la submucosa. Por fuera de la submucosa vemos las capas musculares. Acá vemos bien prominente la capa muscular interna y la capa muscular externa. La interna es circular y la externa es longitudinal, y por fuera, como estamos en esófago, vamos a encontrar tejido conectivo que corresponde a la capa adventicia. Esto ya lo vamos a ir viendo órgano por órgano con detalle, así que no se preocupen. Continuamos. Bueno, vamos a ver algunas generalidades de la mucosa. Lo primero que tienen que saber es que la mucosa es la capa que más varía a lo largo de todo el tubo digestivo. Tiene 3 funciones principales, que son protección, absorción y secreción. En algunos sectores está más desarrollada una, en otros sectores está más desarrollada la otra. La protección obviamente está desarrollada a lo largo de todo el tubo digestivo y va variando. En el esófago es más importante la protección mecánica, en el estómago la protección físico-química,
Y en la parte del intestino quizás sea más importante la protección biológica y por eso está muy desarrollado el sistema inmunitario y el intestino tiene su propia flora bacteriana. La absorción obviamente está muchísimo más desarrollada en la porción intestinal, de hecho es el órgano de absorción por excelencia. Y dentro del intestino, la capa mucosa es la que se especializa en realizar la absorción. Mientras que las secreciones están presentes a lo largo de todo el tubo digestivo. El estómago es una superficie secretora, con lo cual la mucosa, el epitelio de la mucosa gástrica específicamente es una superficie secretora, pero a lo largo de todo el tubo digestivo hay glándulas secretoras. En el intestino hay células caliciformes y hay glándulas de la mucosa secretoria y algunas glándulas también están en la submucosa. Esto lo vamos a ir viendo, pero una de las funciones también es la secreción. Lo que vemos en las imágenes son dos cortes a bajo aumento, uno de estómago y otro de intestino. Fíjense la diferencia. Acá tenemos con las letras MM la muscular de la mucosa y todo lo que está desde la muscular de la mucosa hacia la luz es mucosa. Acá después vamos a ver, cuando veamos estómago, cómo se llaman todas estas estructuras. Y también, por supuesto, lo vamos a ver en intestino, pero fíjense, acá tenemos la muscular de la mucosa, una submucosa bastante más desarrollada, y luego tenemos una zona de glándulas y una zona de vellosidades. Esto es intestino y esto es estómago. Fíjense cómo cambia la mucosa de uno a otro, y si vamos al esófago vamos a encontrar un epitelio estratificado y así sucesivamente. El cambio en la mucosa es muy importante de un órgano a otro. Continuamos. Bueno, algunas generalidades sobre la capa submucosa. La capa submucosa, como les dije antes, va desde la muscular de la mucosa, que es lo que vemos acá, relativamente más basófilo, hasta la capa muscular. Fíjense en esta imagen que se ve perfectamente el tejido conectivo, el colágeno de la submucosa, un poquito más eosinófilo que lo que es el músculo liso, que acá vemos músculo liso en la muscular de la mucosa y luego nuevamente vemos músculo liso acá en la capa muscular. En el medio lo que vemos es la estructura de tejido conectivo que se corresponde con la submucosa, y lo que está señalado con las flechas es el plexo submucoso de Meissner. Son cuerpos neuronales que tienen que ver con la regulación de la función de las glándulas. Esto ya lo hemos visto para el primer parcial. También vemos algunas estructuras vasculares y se alcanza a ver con bastante claridad la densidad. Fíjense en esta parte, por ejemplo, como se ven paquetes de colágeno que nos están hablando de un tejido conectivo denso, no modelado. También se ve los núcleos de los fibrocitos que están por fuera de las fibras, distinguiéndose bien de las células de músculo liso que tienen este núcleo en forma de habano, que son un poquito más basófilas. Bueno, la verdad que se ve perfecto. Continuamos. Bueno, entonces vamos a remarcar y vamos a reiterar el tema de la capa más externa, que se puede corresponder con la serosa o la adventicia. En algunos sectores del tubo digestivo, esta capa más externa consta de un tejido conectivo que transporta vasos y nervios y que se fija a las estructuras adyacentes, como es el caso del esófago, la parte torácica del esófago especialmente, y en ese caso recibe el nombre de adventicia. En otros sectores, en toda la parte intraabdominal, la mayor parte de los órganos están recubiertos por un epitelio plano simple que lo lubrica y que además se va a continuar, se va a replegar a nivel del mesenterio y se va a continuar con el peritoneo parietal, es decir, con el epitelio que recubre la cara interna del abdomen. En este caso se llama capa serosa, que es lo que estamos viendo en la imagen. Acá podemos ver con claridad un epitelio plano simple. Obviamente por debajo de ese epitelio puede haber algo de tejido conectivo. Y lo que estamos viendo es un corte de intestino. Toda la pared libre del intestino va a estar recubierta por un epitelio plano simple, que es la cara visceral del peritoneo, que se llama capa serosa. Después vemos las capas musculares. Acá vemos el plexo mientérico de Auerbach. Acá vemos la submucosa bien eosinófila, una imagen parecida a la anterior. Y acá estamos viendo estas estructuras de la mucosa que se llaman glándulas de Lieberkühn. Después ya lo vamos a ver, no se preocupen, pero fíjense que
acá ya tiene la M, ya empieza la mucosa. Acá se ven con claridad las 4 capas, mucosa, submucosa, muscular bastante gruesa, y con la S la capa serosa. Continuamos. Bueno, vamos a hablar del esófago. El esófago es un órgano tubular de unos 25 centímetros y unos 2 centímetros de diámetro. Esto es siempre aproximado y depende del tamaño de la persona, por supuesto. Se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides a nivel del cuello hasta su desembocadura en el estómago, a nivel del abdomen, atravesando el diafragma, es decir, luego de atravesar el diafragma, desemboca en el estómago está apoyado sobre la cara inferior del diafragma, como ven acá en la imagen, y es un órgano que está especializado en transportar rápidamente los alimentos para liberar toda la zona de las fauces y permitir la continuidad de la respiración. Además tienen ciertas estructuras para la protección y para la lubricación de los alimentos, así como para la neutralización del pH gástrico en caso de reflujo. Continuamos. Bueno, acá vamos a ver con más detalle algunas de las estructuras que encontramos en el esófago. Esta imagen ya se las pasé para que la comenten en el trabajo práctico que les propuse. Es una tinción tricrómica de Mason o Mason, como lo quieran llamar. Vemos en color fucsia el epitelio con los núcleos bien negros. Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, aunque en algunos animales sí está queratinizado, por eso no se preocupen, a veces van a ver algunos cortes, no van a encontrar estas estructuras que parecen queratinización, aunque acá este no es el aumento adecuado, pero pueden verse núcleos, con lo cual podemos decir que en todo caso estaría paraqueratinizado, pero en el ser humano es no queratinizado, eso lo tienen que saber. Por debajo del epitelio encontramos una lámina propia importante, prominente, de tejido conectivo relativamente laxo, no muy laxo, pero sí con un importante componente celular que tiene que ver con la inmunidad, con la vascularización, con la inervación. Y por debajo de esa lámina propia encontramos esta estructura bien teñida, rojiza, incluso más intensamente que el epitelio, que se corresponde con la capa muscular de la mucosa. Por debajo de la muscular de la mucosa, ya en contacto con la submucosa o en la submucosa, encontramos estas glándulas, que son glándulas mucosas puras, es decir, son glándulas mucosas de la submucosa, porque la acepción de la palabra mucosa cambia. Acá es por el tipo de secreción, porque secreta moco, que se llama glándula mucosa. Y bueno, estas glándulas tienen que ver principalmente con la lubricación del bolo alimenticio. Y por debajo de estas glándulas esofágicas vamos a encontrar paquetes de tejido conectivo denso que se corresponden con la submucosa. Lo que vemos acá, como separando los lóbulos de la glándula, es una importante infiltración de tejido linfático. Todo el tubo digestivo tiene un importante componente linfático y rodeando los adenómeros y los conductos de las glándulas siempre se encuentra una gran cantidad de tejido linfático y parte de las inmunoglobulinas que producen son secretadas a la luz. Continuamos. Bueno, acá tenemos en más detalle entonces las glándulas del esófago. El esófago contiene dos tipos de glándulas, siempre son túbulo-acinosas compuestas. Podemos ver a las glándulas esofágicas propiamente dichas, que son las que les acabo de describir, y se las marca con toda claridad en este corte. Este tricrómico puede ser el mismo tricrómico de Mason o puede ser Mallory-Assange porque es más tenue. La parte azul es más bien celeste, pero eso si no tenemos la referencia no lo podemos saber. Lo que sí sabemos que es un tricrómico y que el tricrómico nos va a teñir las estructuras intracelulares con una, sobre todo si son eosinófilas, con una tinción rojiza, y las extracelulares eosinófilas azul o verde según el caso. Esto se ve acá perfectamente. Entonces, esta glándula que encontramos acá es similar a la que les describí en la diapositiva anterior.
Acá ven un conducto excretor, acá ven un conducto excretor ya extra glandular, ya saliendo de la glándula, este que se ve acá es intralobulillar, pero lo importante es que estas glándulas tienen la función, como les dije antes, de lubricar el bolo alimenticio y también un poco de neutralizar el pH gástrico. Llegando a la parte inferior del esófago aparece otro tipo de glándulas que ya no están en la submucosa, sino que las vamos a encontrar acá a nivel de la lámina propia. Vamos a ver ahora una imagen en la siguiente diapositiva. Y estas glándulas se llaman cardiales. Se llaman cardiales porque son muy parecidas a las glándulas que están en el estómago inmediatamente después de que el esófago desemboca en el estómago. Y la función de estas glándulas es principalmente neutralizar el pH gástrico si se produce reflujo. Continuamos. Bueno, la capa muscular del esófago, como ustedes saben, en el tercio superior vamos a encontrar músculo estriado y en los 2 tercios inferiores vamos a encontrar músculo liso. Acá no hay una transición abrupta, sino que hay una transición lenta y por eso en el corte que les estoy mostrando vamos a encontrar algunas células de músculo estriado, que es lo que ven acá señalados con las flechas azules, y el resto de las estructuras de los fascículos van a ser de músculo liso. Fíjense la gran diferencia, como el músculo estriado tiene células grandes con los núcleos periféricos y el músculo liso tiene células mucho más pequeñas. Cuando pasa el corte por el núcleo, se ve el núcleo central a las fibras. Esto ocurre tanto en la capa interna como en la capa externa. El resto de las estructuras son una arteria, una vena y un nervio. Bueno, esta transición, como les digo, se va produciendo progresivamente y en el tercio inferior del esófago ya es completamente músculo liso, hasta el ano va a ser absolutamente de músculo liso toda la estructura muscular del tubo digestivo. Bueno, y esta es la imagen que les decía en la cual se ven las glándulas cardiales del esófago. No he podido conseguir una imagen mejor, pero fíjense, acá es la transición estómago-esófago, lo que vemos a la izquierda es estómago, lo que vemos a la derecha es esófago. Fíjense cómo inmediatamente por debajo del epitelio encontramos todas estas glándulas mucosas, que son glándulas que reciben el nombre de cardiales porque son idénticas a estas que están ya en el estómago. Tienen que saber que la transición epitelial es abrupta y por eso les puse esta imagen. Acá a la izquierda, este esófago obviamente es de un roedor porque tiene una clara queratinización, pero fíjense que justo en el hiato de conexión entre el esófago y el estómago cambia abruptamente, el epitelio pasa de ser plano estratificado a ser cilíndrico simple y comienza el estómago. Continuamos. El estómago es un órgano intraabdominal, es un órgano hueco, su forma recuerda una letra J. Su función es contener, mezclar y continuar la digestión de los alimentos formando un líquido espeso que se llama quimo. Ese líquido espeso es ácido, está formado por los jugos gástricos y el bolo alimenticio que llega a través del esófago luego de la masticación. Hay que recordar que la digestión comienza en la boca a través de la masticación que tritura los alimentos, los mezcla con la saliva. En la saliva ya hay algunas enzimas digestivas y en el estómago se suman nuevas enzimas digestivas, también aumentan su actividad algunas enzimas salivales como la lipasa, pero en el estómago sobre todo actúa la pepsina, que es la principal proteasa secretada por las células principales en forma de pepsinógeno, como vamos a ver después. Bueno, este líquido que forma el estómago ácido se llama quimo y es el que pasa luego al duodeno para transformarse en el quilo duodenal cuando se neutraliza el pH por el jugo pancreático, las glándulas de Brunner, las células caliciformes, etc. El tamaño del estómago, por supuesto que es variable, porque es un órgano que tiene gran capacidad de distenderse y la misma distensión hace que se pueda, pasando el tiempo, distenderse aún más. Por eso, a veces para el tratamiento de la obesidad se recurre a una cirugía de achicamiento del estómago.
Desde el punto de vista histológico, se distinguen 3 sectores en el estómago, a diferencia de la visión anatómica, en la cual se distinguen 4. Lo que ustedes ven acá en la imagen es la visión anatómica, donde tenemos el cardias, que es la zona donde desemboca el esófago, el fundus, que es la zona que está sobre el hipocondrio izquierdo, cercano al vaso, a la zona esplénica, y luego tenemos el cuerpo del estómago, que es por supuesto la zona más grande. Bueno, toda esta zona del cuerpo y el fundus, desde el punto de vista histológico, se dice zona corpofúndica, porque todas las glándulas que van a secretar el pepsinógeno y el ácido clorhídrico están distribuidas en toda esta zona sin distinciones histológicas entre el cuerpo y el fundus, pero desde el punto de vista anatómico sí se lo suele diferenciar. Y por último tenemos la zona antropilórica. Digamos, el antro es la zona previa al esfínter de salida del estómago que lo conecta con el duodeno, que se llama píloro. Entonces esta sería la zona antropilórica, que tiene un tipo de glándulas diferentes a las glándulas corpofúndicas, que son las glándulas más importantes de toda la mucosa gástrica, y también son por supuesto diferentes a las glándulas de la zona cardial, que ya vamos a ver cómo están constituidas, y ya lo vimos un poquito cuando vimos eso. Continuamos. Bueno, las paredes del estómago. Por supuesto que el estómago es parte del tubo digestivo y conserva los 4 componentes que tenemos a lo largo de todo el tubo digestivo, que son la mucosa, que llega siempre hasta la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, en este caso. El estómago tiene serosa, está recubierto por un epitelio plano simple por el mesotelio. La capa mucosa tiene muchísimas particularidades, ya las vamos a viendo con detalle. Se habla de que todo el epitelio es un epitelio, una superficie epitelial secretora, es decir, todas las células de la mucosa gástrica son células secretoras. Tenemos las células superficiales del cuello, perdón, las células superficiales de la mucosa, tenemos las células del cuello de las glándulas, las células principales, las células parietales, ya vamos a ver todos los tipos celulares. También tenemos células del sistema neuroendocrino, células secretoras de gastrina, es decir, todas las células que están en este epitelio, todas realizan secreción. Algunas realizan secreción mucosa, la mayoría, sobre todo las células superficiales, son células cilíndricas altas de secreción mucosa, y después desde la superficie se proyectan unas estructuras que se llaman foveolas, ya lo vamos a ver con detalle, no se preocupen, y desde el fondo de esas foveolas salen glándulas simples ramificadas, es decir, que tienen un único conducto excretor, pero tienen más de un adenómero, generalmente 2, y todas las células que forman todas esas glándulas también son células secretoras, ya sea de pepsina, ya sea de ácido clorhídrico y factor intrínseco, ya sea de secreción endocrina hacia el intersticio y hacia la sangre, pero son todas células secretoras, por eso se habla de una superficie epitelial secretora completa. La submucosa no tiene mayores particularidades, es de tejido conectivo denso. En los individuos jóvenes puede ser más laxo ese tejido conectivo, por eso puede haber alguna contradicción en la bibliografía, pero conceptualmente nosotros vamos a comprender que la estructura del órgano está dada justamente por la submucosa, y es justamente por eso que hablamos de un tejido conectivo donde por lo menos va a haber zonas densas, y como en todo tejido conectivo va a haber zonas laxas por donde transcurren vasos y nervios, con la particularidad que en todo el tubo digestivo y en el estómago también vamos a encontrar neuronas del plexo submucoso de Meissner que están ahí para regular la actividad de las glándulas de la mucosa, de las células de la mucosa, de la irrigación de la mucosa en función de la actividad del órgano. Por otro lado, la capa muscular del estómago, la muscular externa, como le dicen algunos, no la muscular de la mucosa, que es esta que vemos acá, chiquitita, digamos, bien pegada a la separación entre mucosa y submucosa, sino que esta muscular, la muscular propiamente dicha, en vez de tener 2 capas, como en todo el tubo digestivo, va a tener 3 capas, ¿sí? Se agrega una capa oblicua interna que es muy importante en el proceso de vaciado gástrico. Como ustedes pueden ver, 1, 2, 3. La capa oblicua interna es una capa importante desde el punto de vista de su espesor. La capa
media también es importante, y la capa longitudinal externa es como en casi todo el tubo digestivo, pero de menor espesor que la oblicua interna y que la media. Continuamos. Bueno, vamos a detenernos un poquito en la mucosa del estómago. La mucosa del estómago está conformada, como les decía, por células cilíndricas altas, que son células mucosas puras, son células que con H y S tiñen pálidas y son Paz positivas. Y esa mucosa superficial del estómago se va a plegar, en todo el estómago se va a ir plegando, formando estas estructuras que se las denominan fositas o criptas o foveolas, la van a encontrar con los distintos nombres, repito. Ven que esto se va plegando, entonces la parte que va hacia abajo, que se invagina, la parte que se invagina recibe distintos nombres: cripta gástrica, fosita gástrica, foveola gástrica. La van a encontrar con distintos nombres, pero se están refiriendo a esta misma estructura. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, bueno, acá hay otra que el corte pasó un poquito por el costado, bueno, acá hay otra. Esto es un plegamiento casi permanente. Fíjense que lo que va hacia arriba no recibe ningún nombre, que sería algo similar a lo que son las vellosidades del intestino, pero por supuesto que muchísimo más bajas. Y desde el fondo de estas foveolas parten las glándulas gástricas, que, como les decía, son glándulas tubulares simples que se ramifican, es decir, tienen un único conducto excretor, pero tienen varios adenómeros. Y esto es medio arbitrario porque en realidad lo que consideramos conducto excretor está formado por glándulas mucosas del cuello, que se llama, que también son glándulas secretoras, que secretan un moco un poquito más líquido al moco que secretan estas células superficiales. Y en ese cuello también están las células indiferenciadas que le dan origen al resto de los tipos celulares. Esto es diferente al intestino, donde las células madre suelen estar en el fondo de las criptas. Acá en el estómago están a nivel del cuello, que sería a esta altura más o menos, donde las células que predominan son las células mucosas del cuello, que son, bueno, un poquito más basófilas, se tiñen más tenuemente que las superficiales, incluso con la tinción de Paz toman menos la tinción de Paz porque, como les digo, tienen un moco más fluido. Bueno, esta estructura que les estoy describiendo es la estructura propia de la parte del cuerpo y el fondo del estómago, es decir, la gran mayoría de la mucosa gástrica conserva esta estructura, donde las glándulas son de este tipo y son las glándulas que tienen las células principales y las células parietales que van a secretar el ácido clorhídrico y el pepsinógeno. Continuamos. Bueno, la zona del cardias va a tener algunas diferencias histológicas con la parte corpofúndica, a la cual también nos vamos a referir con más detalle después. Y lo que vamos a ver son las típicas glándulas cardiales, que son similares a las glándulas cardiales que habíamos visto en el estómago. Son glándulas que están en la lámina propia, salen también desde el fondo de las foveolas, pero es como si hubiese una continuidad, y son glándulas que tienen una secreción mucosa, o sea, su principal secreción exócrina es mucosa, y luego tiene una importante secreción endócrina porque hay una importante población de células secretoras de gastrina. La gastrina lo que hace es estimular toda la actividad del estómago, y por eso es muy importante la presencia de este tipo celular en el cardias, que es la zona que contacta con el esófago, porque cuando ingresa el alimento y distiende esta zona, las células de gastrina secretan justamente esta hormona que va a activar la motilidad y las secreciones del estómago. Continuamos. Bueno, para profundizar un poco entonces en la parte del cuerpo y el fondo del estómago, vamos a ver que, bueno, ya vimos el tema de las foveolas o fositas, y que desde su fondo parten las glándulas, que estas glándulas son glándulas relativamente rectas que en el fondo se enrollan y son glándulas tubulares simples ramificadas. Y las células que se destacan en estas glándulas de secreción exócrina son las células parietales, que están relativamente más altas en la zona central, digamos, de la glándula, y las células principales que están al fondo de la glándula. Fíjense
acá tenemos esta estructura donde tenemos toda la mucosa. Acá lo que se ve es la muscular de la mucosa, acá se ve la luz. Estas son las células superficiales. Acá tenemos las fositas. Acá de este fondo, acá no se ve bien, pero de este fondo parten estas glándulas que se ven acá. Y acá vemos cómo estas glándulas llegan básicamente hasta la lámina propia, o sea, invaden toda la lámina propia y llegan. Esta es la muscular de la mucosa, básicamente. Acá hay un poquito de tejido conectivo mezclado con algunas células del fondo de las glándulas. Fíjense acá también se ven algunas células de tejido conectivo. Bueno, como se enrollan las glándulas en el fondo, los cortes se tornan desprolijos. Pero si agarramos esta zona de acá y la ampliamos, vamos a ver que tenemos esta célula de citoplasma basófilo, sobre todo basal basófilo, con estos núcleos redondos. Estas son las células principales, con I. Principales son las que secretan pepsina, esa es la regla mnemotécnica. Principales con pepsina y parietales, con la A de parietales, las que secretan ácido. Recuerden, parietales con ácido. Y las células que secretan ácido, que también llamadas células oxínticas, son células bien acidófilas porque tienen muchas mitocondrias, porque necesitan mucha energía para activar esa bomba de protones, y están un poquito más altas. Son estas que vemos por acá, ¿ven? Acá se ve una, acá se ve otra. Bueno, fíjense que son células grandes, bien eosinófilas. ¿Ven? También tienen un núcleo bastante dilatado. Acá hay otra, el nucleolo evidente. Bueno, estas células son las encargadas de secretar el ácido, están más en la zona central de la glándula, mientras que en la zona bien profunda ustedes van a encontrar a las células principales. Continuamos. Bueno, en la región antropilórica, vamos a encontrar que las foveolas son muchísimo más profundas. Fíjense, bueno, esta está la mucosa, más de la mitad de la mucosa está ocupada por las foveolas, que digamos se imaginan muchísimo más. La muscular está muchísimo más desarrollada que en cualquier otro lugar, sobre todo la muscular media, que es la que va a formar el esfínter pilórico, es decir, la hipertrofia de la muscular circular media va a ser la que va a formar justamente el esfínter entre el estómago y el duodeno. Y estas células, estas glándulas que tenemos acá ya no son secretoras de pepsinógeno y ácido, sino que son secretoras de moco. ¿Sí? Van a secretar un moco relativamente espeso que tiene como función ya empezar a moligerar la gran acidez del quimo para que cuando llegue al duodeno no haga daño, porque la mucosa del duodeno no está tan preparada para soportar la acidez del estómago, porque ustedes imagínense que en el duodeno encontramos enterocitos. Ya vamos a encontrar estas células de la superficie mucosa, que son células que tienen un montón de moco en su superficie apical, con lo cual tienen una protección natural contra el ácido. Bueno, estas entonces son las características de la zona antropilórica. Las foveolas son muy profundas, ocupan hasta 2/3 incluso, entre la mitad y 2/3 de la altura de la mucosa. Las glándulas son mucosas puras, ya sin células principales ni parietales, y la capa muscular es muy prominente, sobre todo la media de la muscular, que va a ser la que va a dar el principal componente del esfínter pilórico. Continuamos. Bueno, acá tenemos con mucho más detalle lo que les comentaba anteriormente de las glándulas de la región pilórica y sobre todo de las fositas. Fíjense acá con la flecha está marcando lo que es una fosita. Fíjense que estas son todas células del cuello. Perdón, son todas células superficiales. Otro componente muy importante de la región antropilórica es la presencia de componente linfático. Fíjense la cantidad de nódulos linfáticos. Acá en la imagen podemos notar 2 nódulos claros y uno difuso. También es una zona muy irrigada. Esto tiene que ver con la gran actividad secretora, tanto de las células superficiales como de las células más profundas, pero casi todas, la gran mayoría de todas las células, tanto en la superficie como en el fondo de las glándulas, van a ser células de secreción mucosa. Continuamos. Bueno, acá vamos a ver un poco los tipos celulares que vamos a encontrar en una glándula corpofúndica, o sea, básicamente las células de toda la mucosa gástrica, pero las que tienen todas las células son justamente las glándulas
corpofúndicas, como ya les expliqué anteriormente. Estas glándulas corpofúndicas, como les decía, se extienden por toda la mucosa del cuerpo y del fondo del estómago, es decir, a excepción de zonas del cardiac y del píloro, que son zonas muy pequeñas, casi todo el estómago está conformado por esta estructura de glándulas. Son glándulas simples ramificadas, es decir, un solo conducto excretor, varios adenómeros, generalmente 2. El cuello es bastante angosto y en el fondo se suelen enrollar. Acá las vemos sin enrollar por una cuestión didáctica, pero ustedes sepan que llegan generalmente hasta la muscular de la mucosa y el fondo se suele enrollar. Puede dividirse en más de 2 adenómeros, pero la mayoría se divide en 2. Y vamos a reconocer 5 tipos celulares. Las células madre indiferenciadas son células que le van a dar origen a los otros tipos celulares y se ubican generalmente en la zona del cuello de la glándula. Vamos a encontrar las células mucosas del cuello, que son células secretoras de moco, pero de un moco mucho más líquido que el moco de las células superficiales. Vamos a encontrar las células principales, que generalmente están en el fondo de la glándula. Acá están pintadas de color anaranjado. Lo ideal hubiese sido que estén pintadas de un color violeta, más parecido a la hematoxilina. Y luego vamos a encontrar las células parietales, que son las células típicas, células secretoras de ácido clorhídrico, que acá están de color verde. Estas células se podrían considerar glándulas unicelulares y son las células secretoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Luego vamos a tener todas las células endócrinas, que va a haber 2 tipos. Va a haber células endócrinas que tienen contacto con la luz y células endócrinas que no tienen contacto con la luz. Las que tienen contacto con la luz principalmente son las células secretoras de gastrina, y luego tenemos las que no tienen contacto con la luz, que secretan un montón de hormonas, pero las más importantes son la somatostatina, que es una hormona inhibitoria, que también está en la adenohipófisis, también está en el páncreas, etc. Y la histamina, que también suele estar en los mastocitos, por ejemplo, pero en el estómago, tiene una función muy específica de estímulo a la secreción de ácido gástrico por parte de las células parietales, que tienen receptores para la histamina justamente, y muchos medicamentos tienen que ver con inhibir estos receptores específicos de las células parietales para la histamina, para disminuir la actividad de estas células y así disminuir la secreción de ácido gástrico. Continuamos. Bueno, vamos a ver con más detalles las células parietales. Estas células son, como les decía, muy eosinófilas, son células que tienen muchísimas mitocondrias porque necesitan mucha energía, ya que la secreción del ácido clorhídrico se da a través de unas bombas. Esas bombas suelen estar en vesículas. Cuando las células están en reposo, esas vesículas intracitoplasmáticas están, digamos, inactivas, y cuando viene el estímulo, por ejemplo, porque se libera histamina, para la cual tiene un receptor específico, o porque se libera acetilcolina, para la cual también tienen otro receptor específico, bueno, por supuesto para la gastrina, etcétera, todos los estimulantes de la secreción gástrica, esas vesículas se fusionan y aumentan la superficie de la célula, que tiene esta estructura parecida a microvellosidades, que aumentan la superficie de contacto con la luz, y sobre todas estas membranas va a haber bombas de potasio, que lo que vemos acá con forma de no sé, de bastoncitos, de gusanitos, son las vesículas que contienen estas bombas, que luego ante el estímulo se fusionan y forman toda esta estructura. Y bueno, sobre la membrana por supuesto que está la bomba, y lo que ven acá son mitocondrias. Acá hay poquitas dibujadas, pero sepan que son células que tienen muchísimas mitocondrias, y así se produce la secreción del ácido, o sea, la bomba de protones hacia la luz. Es importante que la presencia de mitocondrias hace que estas células sean muy eosinófilas. Esto es algo que tienen que saber. Y también es importante que sepan que, así como hay estimulantes para la secreción de ácido, que son principalmente la histamina, la acetilcolina, la gastrina, etc., también hay inhibidores, como les decía, que son como por ejemplo la somatostatina o las prostaglandinas, que inhiben la secreción de ácido gástrico. Continuamos. Bueno, las células principales son muy sencillas porque son las típicas células secretoras de proteínas que ya venimos viendo. Son similares a las células que forman los acinos pancreáticos, a los que forman la parótida.
son células que van a tener un núcleo de cromatina laxa con un nucleolo evidente, bien redondo, levemente desplazado hacia la superficie basal, y alrededor de todo ese núcleo van a encontrar muchísimo retículo endoplasmático rugoso, porque el retículo endoplasmático rugoso es la organela que sintetiza las proteínas de exportación, y el pepsinógeno es justamente una proteína de exportación. Ese pepsinógeno inactivo se va a acumular en vesículas citoplasmáticas ante el estímulo adecuado de gastrina, de acetilcolina, de aquellos estimulantes de la secreción gástrica. Se va a liberar ese simógeno, ese pepsinógeno, que hay de dos tipos, pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2, por los tipos de enlaces entre aminoácidos que rompen después. Eso lo van a ver en bioquímica. Pero lo importante que sí tienen que saber ahora es que ese pepsinógeno inactivo, una vez que llega a la luz del estómago y se encuentra con el ácido clorhídrico, ese pH ácido va a hacer cambiar la configuración del pepsinógeno, que se va a convertir en pepsina, y ya va a empezar con su actividad de romper proteínas. Lo que hace es separar grandes proteínas en pequeños péptidos. Se llama endoproteasa esta actividad enzimática, que esto después lo van a ver bien en bioquímica. Y la actividad de la pepsina continúa hasta que el pH sube por encima de 6 ya en el duodeno, donde es reemplazada, mejor dicho, por la tripsina, que es una proteasa principalmente de origen pancreático y es la que actúa a pH neutro a nivel del duodeno. Continuamos. Bueno, las células mucosas superficiales y las células mucosas del cuello. Esto no hay demasiado que agregar. Obviamente las células de la mucosa superficial son células muy altas, son cilíndricas altas. En su membrana, en su zona apical, acumulan una gran cantidad de moco. Ese moco es bastante viscoso, es un moco turbio y es muy rico en bicarbonato, es lo que le da la protección a todo el estómago para que no sea dañado por el propio ácido gástrico y por las propias enzimas digestivas y por las propias fricciones del estómago. Y en el comienzo de las glándulas, desde el fondo de las criptas, ven acá si se ve justo el comienzo de la glándula en un fondo de cripta. Este es uno de los pocos casos donde vamos a encontrar, si bien no es nítido, pero vamos a encontrar una continuidad entre lo que es el fondo de la fosita y el comienzo de la glándula. Y bueno, donde comienza la glándula están las células del cuello. Esta es una tinción de hematoxilina y paz, o sea que todo lo que ustedes ven relativamente fucsia, rosa, son células mucosas. Entonces fíjense la densidad, lo positivo que es para la tinción de paz, lo positivas que son para la tinción de paz las células de la mucosa superficial, y lo tenue que son las de las mucosas del cuello, que como ustedes pueden ver se extienden un poquito más allá del cuello, pero son más abundantes en la zona del cuello, es decir, en la zona más alta de esas glándulas corpofúndicas. Continuamos. Muy bien, y por último vamos a comentar que el estómago tiene una serie de pliegues que permiten la distensibilidad del órgano y también permiten aumentar, cuando sea necesario, la superficie secretora. Macroscópicamente vamos a poder ver unos pliegues longitudinales llamados arrugas gástricas que se intensifican muchísimo a medida que el órgano se va estrechando, y cuando el órgano se tiene que distender desaparecen. Podemos ver acá en la zona del cardias, pero sobre todo acá en la zona antropilórica, como vemos todos estos pliegues longitudinales, que estos pliegues involucran a la submucosa y por supuesto la mucosa acompaña. Pero bueno, es interesante que cuando el órgano se distiende, estos pliegues desaparecen. Por eso el estómago se puede distender tanto. Si tomamos una lupa, vamos a ver que esto no está reflejado en la imagen, pero la misma mucosa se va a plegar en otras estructuras que se llaman mamilones, que también van a permitir la distensibilidad, pero sobre todo van a permitir aumentar la superficie secretora. Y por supuesto estos mamilones son mucho más grandes que las foveolas, que para verlas vamos a necesitar del microscopio, como se podrán imaginar, porque ya cuando vemos la foveola vemos claramente las células de la superficie gástrica. Bueno, esto fue todo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.